Molt bona tarda, benvinguts tots a aquesta nova edició de Lessons Learned de Catalonia Bio, que per motius evidents hem de fer en format online, però que esperem poder tornar al format presencial el més aviat possible per poder gaudir d'aquest networking que fem habitualment. Jo, molt breument, donaré un parell d'indicacions tècniques per la sessió d'avui i després donaré pas a la Judit Anido, que serà la que moderarà aquesta sessió i farà la presentació. Molt breument, per tots aquells que vulgueu fer preguntes, que us animem a que les feu perquè és una oportunitat magnífica amb un panell excel·lent d'experts que ens donaran la seva opinió, podeu fer preguntes dintre de la finestra on esteu visualitzant aquesta emissió. Hi ha una icona, un link, una icona que és de xat. Si cliqueu allà, us obrirà una finestra on podeu escriure les vostres preguntes. Aquestes preguntes només les podré llegir jo. Llavors, jo aniré traslladant aquestes preguntes durant el torn de preguntes a cadascun dels ponents. Us agrairíem que cada cop que feu una pregunta indiqueu a quin dels ponents va adreçada aquella pregunta, de manera que jo quan les faci podré dir a qui va aquella pregunta. Us animem a que feu preguntes al llarg de la sessió, que no les acumuleu totes pel final, tot i que jo les aniré ordenant per ordre de prioritat. Res més, moltíssimes gràcies, espero que gaudiu molt i dono pas a la senyora Judit Anido, que és la presidenta de Catalonia Bio. Moltes gràcies, Melqui. Bona tarda a tothom i benvinguts una vegada més a la sessió del Lessons Learned, que, com ja sabeu, és un programa que ja té certa bagatge, ja que vam llançar el 2014, amb l'objectiu de compartir experiències reals entre emprenedors. Ara ja anem per la sessió número 22 d'aquest Lessons Learned i durant aquestes 22 sessions han passat ja més de 100 ponents per Lessons i més de 1.000 assistents. Això ens demostra que és un programa d'intercanvi de coneixement i networking clarament consolidat al nostre ecosistema i això ens anima molt a seguir endavant. Avui el tema del Lessons Learned està centrat en la Covid-19 i crec que no fa falta dir que la crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha interromput de manera abrupta la nostra societat i ha desencadenat múltiples canvis a molts nivells. De fet, sembla que alguns d'aquests canvis es quedaran amb nosaltres a llarg termini o inclús ja per sempre i canviaran la nostra manera d'actuar. El sector salut no és diferent i la pandèmia del Covid-19 està revolucionant el sector de la salut de manera global. Catalunya compta amb un dels sistemes més innovadors en biotecnologia, tecnologia mèdica i salut digital. I en les darreres setmanes hem vist com totes aquestes entitats s'han adaptat per fer front a un repte majúscul. Avui volem entendre quines decisions estratègiques han hagut de prendre aquestes empreses enfront de la crisi. I tenim la sort de comptar amb nosaltres amb un panell de ponents de luxe que ens explicaran de primera mà les seves experiències, que ja veureu que són molt diferents. Per això, abans de presentar-vos de manera breu els nostres ponents, els volia donar les gràcies per la seva disponibilitat i per poder unir-se amb nosaltres a aquesta sessió del Lessons, que com el Melqui ha dit, per raó també de la Covid que parlarem avui, estem fent de manera virtual. Sense més dilació ja, us vull presentar de manera molt breu els diferents ponents que tenim avui. Començaré per el David García, que és el gerent de manteniment de SEAT. El David és enginyer industrial amb especialitat en electrònica i electricitat per la Universitat de Valladolid i Berlín. Compta amb més de 15 anys d'experiència en el sector de l'automòbil. De fet, el 2003 es va incorporar a l'empresa SEAT Audi, on ha ocupat responsabilitats en diferents àrees, com enginyeria de processos, producció de motors i optimització de costos de fabricació. També ha estat responsable del llançament del model Audi A1. De manera molt interessant, des de fa 6 mesos està involucrat en un projecte que és el respirador d'emergència Oxygen, que s'ha fet amb impressió 3D. Avui ens explicarà com aquesta crisi sanitària ha sigut una oportunitat per crear nous productes a SEAT. Això és especialment interessant per nosaltres perquè és una empresa que en principi podríem pensar que està molt allunyada del sector salut. I veurem ara com potser no és tan així. També tenim avui el plaer de comptar amb el Carlos Buesa, que és fundador i CEO d'Horizon. Crec que el Carlos no necessita molta presentació perquè és una persona molt rellevant al nostre sector, però us diré que és doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona i PADE per IES. El 2000 va fundar Horizon, que és una de les primeres biofarmacèutiques a Catalunya.
i està especialitzada en noves teràpies epigenètiques. Horizon cotitza a la borsa espanyola des de 2015 i, a més d'Horizon, el Carlos ha sigut conseller de diferents empreses biotecnològiques i també va ser president de Catalonia Bio entre el 2006 i 2010 i ha sigut vicepresident primer de Cebio en 2 períodes diferents. Horizon és una companyia que avui en dia ha començat ja té el primer pacient amb un fase 2 amb un dels seus fàrmacs, que inicialment estava destinat, perquè encara està en desenvolupament, per indicacions d'oncologia i sistema nerviós. Però avui ens explicarà com aquest producte s'ha pogut reposicionar per tractar a pacients greus del Covid-19 per evitar el síndrome respiratori agut. També tenim a la Isabel Amat, que és directora d'innovació i pipeline management de Red Jufré. A més, la Isabel és membre de la Junta de Catalonia Bio i del Consell de Sena Terapèutics. La Isabel és llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona, PhD per IES i màster en Innovació i Emprenedoria per ESADE. Ha participat en la creació de 4 empreses biotecnològiques i ha exercit com a directora de qualitat i de desenvolupament farmacèutic. El 2013 es va incorporar a Red Jufré, on actualment és la directora d'innovació i pipeline management. La Isabel ha viscut molt de prop l'adaptació d'una empresa farmacèutica enfront de la Covid i, de fet, avui ens explicarà els múltiples canvis i impactes que ha tingut aquesta crisi sanitària a l'empresa Red Jufré, que tenen, entre d'altres, el de produir materials de primera necessitat i productes essencials per la Covid, també reorganització del seu pipeline i després reorganitzar els equips per adaptar-se a aquesta nova realitat que ens ha dictat la Covid-19. Finalment, contem amb el Cristian Pascual, que és cofundador i CEO de Medictor. El Cristian és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i MBA per ESADE i la Universitat de Minnesota als Estats Units. El Cristian és un emprenedor en sèrie i també és business angel amb més de 16 empreses tecnològiques diferents, entre les quals es troben Wallapop o Let's Bonus. El 2011 va cofundar Medictor, que és un avaluador de símptomes mèdics validats científicament i s'utilitza actualment en més de 180 països. A principis de març van llançar un assistent mèdic pel diagnòstic de la Covid-19 basat en la intel·ligència artificial. I avui el Cristian ens explicarà el rol que pot tenir la salut digital en el diagnòstic a distància. Dit això, vull ja llançar-me de cap a aquest panell i un altre cop donar la benvinguda a tots els ponents que tenim avui, perquè, com us he dit, tenim molta xitxa avui, hi ha molts de temes per parlar, crec que són projectes superinteressants i molt diversos entre ells, i serà un debat molt interessant i dinàmic. Com dividirem la sessió és en 3 blocs principals. El primer bloc el que voldrem és entendre la situació i com les diferents empreses han decidit o què han considerat per portar a terme aquestes decisions estratègiques. Després, en un segon bloc, voldrem entendre més en detall els pros i contres o els beneficis i riscos que hi havia en cada decisió que han pres enfront d'aquesta crisi sanitària. I, finalment, m'agradaria que els ponents compartissin amb nosaltres la seva visió del futur. Com creuen que aquesta crisi sanitària del Covid-19 ens ha canviat i quins canvis perduraran i es quedaran amb nosaltres? Dit això, m'agradaria començar amb el David García, que, com sabeu, és de l'empresa SEAT. I, David, m'agradaria que ens expliquessis avui en quin moment vau prendre consciència de la situació i com va ser el procés de disseny d'aquest pla per dissenyar aquest respirador d'urgència per als pacients amb Covid. I, sobretot, com els empleats de SEAT i la direcció de SEAT es van prendre aquesta decisió. Perdona, perquè em sembla que no se't sent. Ismael? Ja està. Ara. No se't... Perdona, no se't... ¿Ahora sí? Ara sí. Vale, pero no sé qué ha pasado.
como decía, que primero antes quería dar las gracias por la invitación a esta sesión. Nunca me hubiera imaginado un entorno como este, del mundo en el que trabajo habitualmente. David, em sembla que t'hem perdut una altra vegada. ¿Ahora? Ahora. ¿Sí? ¿Ahora funciona? Sí. Vale, no estoy tocando nada, no sé qué ocurre. El que decía que una semana antes, más o menos, de que empezara el estado de alarma, viendo un poco lo que estaba pasando en Italia, la dirección, pues un poco siguiendo los valores de asumir la responsabilidad con la sociedad, porque al final era algo que nos iba a impactar, creó un equipo de trabajo, ver qué podíamos hacer como SEAT para ayudar a paliar los efectos del coronavirus, ¿no? Y eso fue el germen un poco de vamos a ver qué somos capaces de hacer o qué posibilidades con nuestra plantilla, que al final somos 15.000 personas, la tecnología que tenemos, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y de ahí salieron diferentes iniciativas, unas que veíamos más fáciles, como hacer mascarillas protectoras, mascarillas para la cara, respiradores, era un también en ese momento, y se empezó a crear un grupo de trabajo a hacer prototipos. Cogimos el taller Kaizen, que es donde hacemos los prototipos, y CPD, que es donde hacemos los prototipos de los coches, y empezamos a jugar, empezamos a experimentar, a ver qué es lo que podíamos ofrecer. No sé, miramos desde cómo podíamos convertir nuestros filtros de aire de los coches en mascarillas, qué es lo que podíamos hacer para convertirlo. Y un poco en base a esa inquietud o esas diferentes alternativas que fueron saliendo, se fueron generando grupos de trabajo y uno de ellos fue el respirador. Empezamos una manera, las personas fueron las que al final, los trabajadores, fuimos los que conseguimos las relaciones, ¿no? Porque encontramos en Hospital Clinic, a través de una compañera que estaba en el Hospital Clinic, encontró la empresa Proto5 que estaba haciendo una prueba del respirador prototipo del concepto 3D y nos puso en contacto y empezamos a trabajar con ellos. La idea nos pareció que la podíamos aplicar porque estábamos en el momento en el que estaba todo cerrado, el estado de alarma ya se había iniciado y no había mucha disponibilidad para conseguir nada. Entonces el mecanismo lo veíamos sencillo y creíamos que podíamos industrializarlo en serie y convertir eso en un proyecto, ¿no? Y fue como empezamos a trabajar con Proto5. Nosotros con Proto5, en base a la idea desarrollada de ellos para impresoras 3D, cómo podíamos convertir eso en una producción en serie, que es nuestra especialidad. Nosotros no sabemos nada de respiradores, hemos aprendido mucho en este proceso, pero lo que sí que donde teníamos nuestro valor añadido era en la producción masiva, que es lo que sabemos hacer y a lo que nos dedicamos habitualmente, ¿no? Y eso fue como el origen. En el grupo Volkswagen creamos también dentro de nuestro grupo, intercambiando información de cómo podíamos ayudar desde nuestra parte técnica o nuestra operativa a paliar los efectos del coronavirus. Y David, ¿cómo se tomó esta decisión, ¿no? Tanto por parte de quizás la junta directiva como de los empleados, cuando se les plantea, oye, enfrente de esta situación sanitaria, vamos a dejar de hacer lo que hacemos normalmente, vamos a hacer una cosa totalmente diferente, que solamente necesitará recursos y tiempo, pero vamos a probarlo. ¿Hay una respuesta positiva o de incredulidad o cómo es el proceso? El proceso, yo creo que fue un poco el mismo que seguimos las personas, ¿no? Yo creo que aquí la motivación, teníamos todos como sociedad una motivación que era ayudar a resolver el problema y yo creo que la empresa ha seguido el mismo razonamiento, el mismo esquema mental que yo mismo en este caso, ¿no? Empezamos mirando qué es lo que podíamos hacer, llegó el estado de alarma, la empresa hizo un ERTE temporal donde se podían fabricar vehículos y teníamos recursos disponibles, teníamos las personas. El proyecto no nos planteamos en ningún momento, no hubo una decisión consciente, oye, vamos a plantearnos hacer un respirador. Eso no llegó, no fue una decisión consciente, sino que a base de iteraciones, a base de mejorar, a base de ir haciendo prueba y error y aprendiendo, empezamos con un prototipo que cuando se lo presentamos a nuestra dirección, bueno, era una buena idea, pero nadie en su sano juicio pensaba que eso podía llegar a acabar nunca en un hospital, ¿no? Pero la confianza de decir, oye, seguir trabajando y a ver hasta dónde llegáis. Y eso es como
cómo iba evolucionando el proyecto, la motivación que tenía la gente y el objetivo claro, y poco a poco los hechos nos iban llevando a tomar decisiones, ¿no? No hubo una decisión consciente de decir antes del estado de alarma vamos a fabricar respiradores, sino que llegó un momento en el que vimos que éramos capaces, que teníamos la tecnología y que lo podíamos hacer. Y hubo que resolver todos los problemas que salieron por el camino. Sí. Al final, nosotros un poco hemos traducido la fabricación del respirador como si fuera un modelo de coche y lo hemos aplicado la misma lógica que aplicamos para cuando nosotros desarrollamos un coche. Está claro que el tiempo no es el mismo y la forma de hacerlo es lo mismo, y teníamos las incertidumbres lógicas, ¿no? Porque al final, y el ejemplo que pusimos cuando diseñamos el primer prototipo es: estamos intentando diseñar un coche y no sabemos conducir, porque no sabíamos utilizar el aparato. Y eso era un poco la convicción de que podíamos desarrollar la máquina, la teníamos desde el principio. O sea, esa convicción yo creo que fue un elemento fundamental, pero el no tener el know-how, la experiencia o conocer el entorno donde estábamos era lo que más miedo nos daba en ese sentido, ¿no? No, yo creo que es un claro ejemplo del que querer es poder, ¿no? Creo que en vuestro caso se ve muy claro, ¿no? Sin tener que hacer la experiencia o, como tú dices, ¿no? El know-how, pues al final la voluntad de querer hacerlo pues ha conseguido que sea un proyecto real. Muchas gracias, David. Me gustaría seguir con Carlos Buesa. Carlos, te queríamos preguntar en qué momento, ¿no? Hay este eureka o este ostras. Pues creo que uno de los productos que tenemos en desarrollo podría ayudar al COVID-19. Nos gustaría que nos explicaras un poco este proceso de cómo pensaste en esta oportunidad y cómo consideraste el coste de oportunidad, ¿no? De hacer este reposicionamiento, ya que seguramente esto tuvo consecuencias en otros proyectos que teníais en la empresa. No, sí, bueno, buenas tardes y buenas tardes a todos, y encantado de estar aquí en esta sesión. En nuestro caso, la verdad es que fue casi un proceso dual, porque evidentemente cuando empiezan a venir las noticias alarmantes de Italia y la situación se degrada, pues lo primero que pensamos es, joder, si podemos ayudar, ¿no? Y tuvimos una primera vuelta porque nosotros con Bacfidenstat, que es nuestro segundo fármaco, habíamos pensado que habíamos de hecho hecho digamos, algún experimento y tenemos algún trabajo publicado en biología viral, pero por la tipología específica del coronavirus vimos que desde el punto de vista de una actividad antiviral realmente no había manera de que nosotros pudiéramos contribuir. Y entonces ahí lo dejamos, la verdad, en barbecho unos días. Y seguimos pues un poco a lo nuestro, ¿no? Que es a trabajar en el desarrollo de los fármacos en enfermedades del sistema nervioso y en cáncer. Y sin embargo, la situación evoluciona en España, llega el estado de alarma, las noticias son cada vez más angustiosas y bueno, la compañía obviamente se va adaptando para intentar proveer a sus colaboradores de un entorno seguro. Empezamos a trabajar mucho en teletrabajo, en fin, todo este tipo de adaptaciones que hemos hecho todas las compañías. Y la verdad es que en un momento dado estábamos otra vez pues muy angustiados porque bueno, yo creo que estábamos todos viendo la televisión y las noticias y realmente el panorama era bastante desolador, ¿no? Entonces le dimos una segunda vuelta y fue cuando empezamos a verle el encaje posible encaje de una opción, digamos, antiinflamatoria. De hecho, en la investigación que habíamos hecho bibliográfica, etcétera, habíamos visto que los virus de la misma familia, como el MERS y el SARS, tenían como una de las causas principales de empeoramiento el desarrollo de este síndrome digamos, de distrés respiratorio agudo. Y aquí es donde se nos encendió un poco la bombilla, ¿no? Porque claro, la población más vulnerable en esa pandemia del COVID, que lo hemos visto, que es la población anciana con un mayor índice de mortalidad, es la misma población que acabábamos de terminar un fase 2, que acabábamos de reportar de 6 meses en Alzheimer, con tratamientos de 6 meses con muy buen perfil de seguridad. Entonces dijimos, bueno, aquí tenemos un fármaco
que sabemos que en población que es delicada, que tiene pues otras enfermedades, que está polimedicada, etcétera, etcétera, se ha tolerado muy bien. Y teníamos y tenemos evidencias de que nuestro fármaco además tiene una potente actividad antiinflamatoria contra ciertas citoquinas. Habíamos hecho experimentos muy severos, en modelos muy severos de esclerosis múltiple, donde vemos que realmente producimos una bajada muy rápida de algunas citoquinas que intervienen en esta cascada de citoquinas que se produce, en esta tormenta de citoquinas que se produce en el ARTS, ¿no? Y entonces ahí es donde estuvimos mirándolo con más cuidado y vimos que efectivamente teníamos una temporalidad que en 2 o 3 días en sistemas, desde el inicio de los síntomas en los animales, en 2 o 3 días teníamos un efecto protector muy potente, ¿no? Bueno, pues con todo esto, lo primero que se nos ocurrió es llamar al ministerio, que nos atendió muy bien. La verdad es que se han portado fenomenal y nos puso en contacto con la agencia, que también, bueno, pues nosotros teníamos los contactos en la agencia que son los habituales y los que corresponden a una empresa que está haciendo investigación clínica en cáncer y en CNS, pero no en enfermedades infecciosas, sino en virología. Y la verdad es que se han portado estupendo porque nuestra aproximación es, oye, aquí tenemos un fármaco, podemos proporcionar este fármaco a un hospital para que un infectólogo, para que un intensivista lo pruebe con los pacientes, porque nosotros de esto no sabemos, ¿no? Entonces la agencia nos contesta, mira, aquello es Guadalcanal, es básicamente una batalla cada día, no tienen ahora 3 días para sumergirse en la biología, en la farmacología de este fármaco. No pueden hacerlo. Lo que podemos hacer nosotros es ayudaros. Y la verdad es que, bueno, los expertos de la agencia nos ayudaron a entre todos montar un diseño clínico bueno, profundo, que luego hicimos una última interacción con los jefes de infecciosas del Hospital Vallebrón, del Hospital Clínico de Zaragoza y del Hospital del Mar aquí en Barcelona también. Y con esos últimos inputs y esas últimas, contribuciones, lo pasamos a la agencia, que nos aprobó el ensayo por el método de urgencia. O sea que nuestra aproximación aquí fue una aproximación absolutamente de compromiso, un poco como en el caso de SEAT, ¿no? O sea, está el mundo derrumbándose a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué es lo que podemos ofrecer? ¿Qué es lo que sabemos hacer? Nosotros no sabemos producir cosas en serie, en masa, como los chicos de la SEAT, pero teníamos esta molécula que la estábamos empleando para otra cosa, con un buen perfil de seguridad y con con un racional científico potente. Y la verdad es que la apreciación que ha tenido la agencia de ese binomio riesgo-beneficio para probarlo ha sido muy buena. Estamos ya probando en pacientes. Afortunadamente ahora, la pandemia está bajando. Tardaremos un tiempito en tener los suficientes pacientes para tener una idea clara, pero bueno, ya está en marcha y la verdad es que fue un proceso emocionante que implicó un equipo de alto rendimiento en Horizon, que implicó realmente unas interacciones inéditas con la administración, porque la administración española se ha portado absolutamente maravillosamente, y donde ves que todo el mundo tiene ganas de ayudar, de trabajar y que todo el mundo se remanga, ¿no? O sea, fue una experiencia realmente muy emocionante por eso. Sí, la verdad es que, bueno, salta a la vista, ¿no? Como estamos viendo, que también como se ve un poco en la sociedad en general, ¿no? Cuando hay un momento de crisis que todo el mundo necesita arrimar el hombro, hemos visto que han surgido muchas iniciativas, ¿no? Y oyéndote, me interesa mucho saber, ¿no? Si en algún momento considerasteis un poquito los beneficios o los riesgos que esto iba a suponer para otros proyectos que tenéis en la empresa, porque como tú dices, tuvisteis que acoplar un equipo de alto rendimiento, ¿no? Que seguramente esto significaba que estabais poniendo recursos de un sitio a otro, ¿no? Y esto evidentemente pues tiene ciertas implicaciones. ¿Hicisteis este análisis de coste-beneficio o simplemente os lanzasteis a por ello? No, la verdad es que te podría contar aquí una bola de escuela de negocios y decir que sí, que hicimos una serie de alternativas. La verdad es que no. El mundo se estaba cayendo, nosotros estábamos cada uno en nuestra casa con esta angustia y tal, y pensamos, bueno, eso lo podemos hacer, lo podemos aprovechar, podemos ayudar, vamos a hacerlo. Y también es verdad que fue un típico producto
hispano, ¿no? La típica historia del pues ya que, ¿no? Porque nosotros pensábamos en principio dar el fármaco a la administración y que el fármaco fuera responsabilidad de la administración. La verdad es que no pensábamos al principio de que queríamos hacer el ensayo nosotros como promotores. Es cuando la administración nos dice es que estos chicos están con su batalla, no pueden prestaros esta atención. Cuando decimos, bueno, pues ya que, pues seguimos y lo hacemos, ¿no? Oye, pues nos tendréis que ayudar. Y los chicos de la agencia dicen, bueno, pues ya que os hemos atendido, os ayudamos, ¿no? Y todo el mundo con el pues ya que, pues de repente estábamos ahí todos metidos en el barco, ¿no? Pero ha sido una satisfacción muy grande porque también son elementos de cohesión de equipos y de cohesión emocional, ¿no? Y yo creo que la gente, una de las cosas que hace bonito trabajar en esta industria es que la gente se siente útil, ¿no? Sí, quizás aquí podremos sacar algunas lecciones aprendidas que a lo mejor podemos comentar más tarde. Gràcies, Carlos. Isabel, ens agradaria continuar amb tu, perquè crec que Reig Jofré és un exemple magnífic de com aquesta crisi sanitària pot afectar a nivells molt diferents, no? I crec que aquest és el cas que ens explicareu vosaltres. Sé que heu tingut impactes en diferents parts i en diferents funcions de la vostra empresa. Ens ho podries explicar? I tant, molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a Judit i tot l'equip de Catalonia Bio i tots els que esteu escoltant. Em fa molta il·lusió participar d'aquest Lessons i especialment també per la taula amb qui comparteixo, amb alguns ens acabem de conèixer amb aquesta nova forma que tenim de connexió virtual i amb el Carlos Buesa, que fa molt temps que ens coneixem i que ara realment feia molt temps que no ens vèiem i un plaer sempre, Carlos, ja sabes, que m'encanta coincidir contigo. I aquí penso que el tema també és cabdal i diguéssim també molt important que el tractem perquè de fet ens ha afectat a tots de forma brusca, la crisi del Covid a la nostra vida social. Això per començar el primer i després també ens ha afectat a nivell de l'impacte de salut. Tots tenim o propers o alguns ho hem passat o tenim gent, amics, companys que inclús han perdut el pare, amics dels pares i realment que hem viscut aquesta crisi amb una emoció important. Després també hi ha aquesta altra segona derivada que ve d'aquesta crisi, que és aquest efecte secundari que té amb la nostra economia i les empreses com s'han vist afectades, que totes d'una manera o altra, o en la facturació cap enrere, en la majoria i molts casos, i també en les produccions, tant en la davallada com en algunes al revés, amb una extrema demanda que també ha alterat totalment els equips. Nosaltres a Reig justament ha sigut amb aquesta forta demanda i realment ho hem viscut, també com ho comentava el Carlos, ha sigut molt emocionant, ha sigut un cop emocional també pels equips, poder-nos sentir que érem una indústria de servei i ens hem sentit més que mai com que prenia sentit aquest sector i aquesta feina que fèiem. Vull dir, la salut sempre ens porta aquesta derivada que ens dona una motivació cada dia per anar a treballar, però aquests dies jo crec que ha sigut això, tots ho hem viscut d'una forma molt més plena. Ens hem sentit totalment en servei i ens hem posat al servei del país i dels hospitals per poder produir aquests medicaments essencials. Llavors, què és el que va passar? Que ja ho vam anar veient, les notícies que van haver tots els casos que es van anar produint i que el Covid va afectar amb aquesta sobreresposta inflamatòria que acabaven molts pacients intubats i a les UCIs i això va canviar totalment el número de llits que es necessitaven a les UCIs i també, per tant, el número de tractaments. A més, amb uns dies ingressats molt llargs, que això també no era pel que normalment les UCIs, evidentment sempre hi ha gent que hi passa molts dies, però no és normalment i els medicaments que necessiten per poder fer aquestes intubacions i mantenir els pacients sedats tants dies per recuperar-se. Llavors van començar a haver els problemes de subministrament. Llavors aquests productes, aquests medicaments de sedants i relaxants musculars profunds, en els últims anys, per una política de les autoritats de comprar a preu més barat, ha fet que les empreses europees no puguem ser competitives amb els preus d'Àsia i ja fa anys que es van anar traspassant a altres mercats. Llavors, durant aquesta crisi es van tancar també alguns mercats i, a més, no ens van poder anar arribant aquests medicaments.
i, a més, és que ni a qualsevol preu, és a dir, no arribaven. Aquests medicaments essencials, i aquests que us comentava, com midazolam, cisatracuri, però també han sigut desinfectants, però també molt importants antibiòtics injectables. Són medicaments perquè també us feu una idea que el preu es venen a €1 o menys. Llavors, és normal pensar que a Europa, amb els requeriments que tenen regulatoris, mediambientals, inclús salarials, és bastant difícil produir aquests medicaments. Llavors, el que va passar amb aquesta falta de subministrament és que les autoritats i els laboratoris farmacèutics ens van posar a treballar en conjunt. L'agència va publicar la llista de medicaments essencials que necessitaven, uns 347, eren els essencials que per diferents raons anaven necessitant, i nosaltres vam revisar també tot el que podíem fer. Nosaltres, concretament a Reig, d'aquesta llista en teníem 40 que podíem fer i vam canviar les nostres prioritats de producció, vol dir els nostres slots, les nostres planificacions, per poder incloure aquesta demanda brutal, vull dir que ens va desmadrar, perquè us feu una idea, diguéssim, d'alguns d'aquests relaxants musculars, vam passar a fabricar en 15 dies el que fa fabricar tot l'any 19 junt. Diguéssim, vull dir que vam arribar, en molts casos, a quadriplicar o a triplicar la producció del que fèiem. I bé, tot això ho vam poder fer, també és molt important dir-ho, perquè nosaltres ja havíem fabricat aquests productes en el seu moment, perquè ja coneixeu el nostre sector com és, i és un sector molt regulat, i això de la fabricació, de les produccions, no s'improvisa. És a dir, això tu has d'haver-ho fabricat perquè no d'un dia per l'altre et pots posar a fabricar un producte que no estàs preparat per fabricar-lo. Llavors, això sí que va ser important que nosaltres ja havíem fabricat aquests productes i llavors vam poder fer aquest canvi. Per fer tot això, com ho vam poder fer? El primer va ser estar amb aquest contacte que us dic que era a diari, és a dir, la nostra directora de regulatori i la directora tècnica en contacte a diari amb l'Agència Espanyola. D'alguna manera podem dir que estàvem intervinguts perquè havíem de fer un reporting dels estocs a diari i ells anaven col·lectant, diguéssim, i centralitzant totes les demandes de tots els hospitals i de totes les comunitats i anaven repartint, inclús ens deien exactament quantes unitats havíem de repartir a cada hospital. I un altre punt important és que nosaltres aquests essencials més d'altres, que també com us podeu imaginar, de més valor afegit, que amb aquests preus que estava comentant, que moltes vegades estan per sota del que seria poder ni arribar a guanyar res, doncs teníem un deure també internacional. Nosaltres som una companyia que tenim una part molt important internacional i que ens devem també amb els nostres clients internacionals en portar aquests productes. Llavors, aquí també ens vam veure compromesos en poder, primer de tot, assegurar el subministrament al nostre país i realment van ser uns dies amb molta emoció de tots els equips, treballant, afegint torns de producció, més també imagineu-vos com el que anava passant, que també anàvem tenint baixes, diguéssim, i els contactes, i anar estudiant com podíem anar suplint i com, per exemple, les línies estèrils, anar caient el cap de producció, el següent de segon de bord, i al final fins i tot la cap de planta es va haver d'arribar a posar, quasi bé a treure el lifilitzador, vull dir que vam tenir alguns moments de bastanta tensió i emoció. I és a tots nivells que es va haver d'adaptar, fins i tot les compres, és a dir, com anar pagant ràpid, canviant materials, encara que es complessin més cars, els equips de control de qualitat, quan també tenien baixes, es va haver de reforçar amb els equips d'I+D, amb el que també ha representat d'alguns retards. Hem intentat al màxim possible no endarrerir el nostre pipeline de desenvolupament i estem molt a sobre, però sí que vam haver de donar aquest suport i prioritzar el control de qualitat per poder equiparar ràpidament i també el transport. Vull dir, la logística d'entregues va ser frenètica. Hi havia vegades que en contacte directament amb l'hospital i parlant amb els caps de farmàcia sentint bastanta desesperació del que estava passant en aquell moment, però penso que al final tot ha pogut anar sortint bé i hem pogut anar veient tot això ara amb més perspectiva, contents del que ha anat passant. Però que sí que pensem que aquesta flexibilitat que també ha tingut, perquè, per exemple, en algun cas ara em venia, vam haver d'adaptar
fins i tot a l'envàs, no? I els que esteu en el món aquest més de fabricació i regulatoris podeu imaginar que un canvi d'envàs, això no es fa de la nit al dia, i fins i tot, a part de fer 1001 estudis, també el temps de la variació que això suposa, doncs, bueno, també hi ha hagut un aprenentatge amb l'agència de poder fer les coses molt més àgils i realment sempre en contacte amb ells i amb el sentit comú de la salut i de protegir la seguretat dels nostres productes, però realment s'ha treballat d'una manera molt excepcional i que d'algunes coses d'aquestes esperem que també hi hagi aquest lessons learned d'eficiència de processos tan interns a la casa com inclús amb les agències reguladores. I després l'altre punt que, com deia abans de l'I+D, també ens ha afectat, però no ho deia tampoc ara en negatiu, encara que ens hem hagut d'esforçar molt per no anar paralitzant els nostres plans de desenvolupament, pel que dèiem i pel que tots en el sector us deu haver passat, per els proveïdors, pels assajos, per tot el que s'ha anat aturant i també pels equips, per les baixes o per la dedicació que hem fet a control, però també ens vam veure implicats i amb ganes de poder repensar què podíem nosaltres, a més dels productes que estan fabricant, ja què podíem repensar a futur per ser un producte també pel Covid. I aquí va ser que també heu pogut llegir que nosaltres tenim un acord de llicència amb Manremic i que l'estratègia del mecanisme d'acció de Manremic per tuberculosi encaixa molt bé també per poder fer per baixar aquest risc, diguéssim, de fer una infecció greu. I el motiu és per aquest boost, diguéssim, o aquesta inducció que té de la resposta innata i també per aquest efecte antiinflamatori, sobretot a nivell pulmonar. I això nosaltres també a nivell d'un estudi, no un assaig perquè és un complement alimentós, estem també en marxa pel personal sanitari de poder veure com aquest reforç amb aquest producte pot ser també d'una ajuda mentre no surten tractaments, medicaments o mentre no surten vacunes que ens puguin preveure d'aquesta malaltia. Moltes gràcies, Isabel. Jo crec que queda clar amb el que hem sentit fins a les diferents ponents com ha sigut una situació molt emocional en tots els casos i d'haver de ser molt flexibles i de sobreposar-se a la situació que estem vivint. Em sembla molt interessant. També has dit una cosa molt interessant que després, més endavant, voldrem parlar amb els altres ponents i és que, evidentment, estem veient que s'han fet molts esforços per portar empreses endavant, però també alguns altres projectes hauran sofert per les circumstàncies, com per exemple la dificultat potser de fer un assaig clínic en una situació de pandèmia o de tenir un equip comercial que fa un treball molt presencial. Tot això segurament s'haurà tingut que adaptar. I després ho comentarem més tard a les preguntes següents, però moltes gràcies per explicar-nos tots aquests exemples. Crec que Reig és un clar exemple de com et pot afectar aquesta situació a diferents nivells. Gràcies. Abans de passar al darrer ponent, si algú de l'audiència s'ha unit uns minuts tard, us volem recordar que n'hi ha un xat pel qual els podeu enviar les vostres preguntes pels nostres ponents. Com esteu veient, hi ha molts temes a tractar, de molta profunditat i molt diversos, i us agrairíem que ens enviéssiu les vostres preguntes si creieu que hi ha algun tema que no hem tingut l'oportunitat de tocar. Si és possible, indiqueu-nos també per quin ponent voleu aquesta pregunta i així els podem preguntar al final de la sessió. El Melqui compartirà les vostres preguntes amb els ponents perquè així us puguin contestar. Gràcies. Finalment, donem el pas a Cristian Pasqual de Medictor, que, com sabeu, tenen una empresa on tenen una app on diagnostiquen malalties a través de símptomes ajudat per intel·ligència artificial, que és una tecnologia que tothom sabem que ha vingut de manera també amb molta empenta per quedar-se, tot el que és el sector digital. I ens agradaria, Cristian, que ens expliquessis quin paper ha jugat la telemedicina en aquesta crisi sanitària i a la vegada quins són els factors que heu considerat per prendre la decisió de voler oferir la vostra plataforma de manera gratuïta perquè es pogués diagnosticar el Covid-19. Gràcies, Judit. Gràcies, Melqui, i un plaer estar aquesta tarda amb vosaltres. Bé, com tu has dit, nosaltres ens dediquem a l'avaluació de símptomes amb intel·ligència artificial
i ja anàvem seguint l'enfermetat i l'evolució de l'enfermetat ja des del principi, que va començar els casos a Xina, i aviat vam veure que tenia el potencial de ser una pandèmia real al món. Llavors nosaltres, clar, com que el que ens dediquem és precisament a fer un prediagnòstic i a dirigir els pacients al nivell d'atenció adequat, teníem clar que la nostra eina podia servir fàcilment per triar pacients i orientar-los en un moment on precisament, i ho hem vist, i ho hem sofert, hem tingut una saturació de l'atenció primària, sobretot la remota, perquè la gent al final ha acabat anant a l'hospital si creia que tenia símptomes de Covid, però els que no intentaven trucar als call centers o tindre una orientació diagnòstica remota, que en aquest sentit clarament amb Medictor es pot fer d'una forma escalable i segura, per no caure al doctor Google, que és el recurs habitual que hem tingut tots. Jo no, evidentment no utilitzo Medictor, el truco un metge, però està clar que aquí hi havia una oportunitat d'ajudar, per això vam modificar la nostra eina senzillament incloent Medictor dintre de les 800 patologies que ja detecta, com una patologia més. Quan la introdueixen els nostres metges, senzillament miren quins són els símptomes que estan associats en aquella patologia i creen a la base de dades amb les relacions lògiques. Llavors ja és el sistema que, en base al reconeixement de llenguatge natural, de la intel·ligència artificial, tria les preguntes a fer. Però en aquest cas vam crear un test que comença no preguntant com et trobes, sinó directament preguntant els símptomes del Covid. Això és útil no només per saber si tens els símptomes del Covid o no, sinó també que potser la màquina et digui que tens una altra malaltia o que no tens els símptomes del Covid o que potser tens uns símptomes més propers a un refredat que no al Covid. Tota aquesta informació és important perquè en el moment aquest de la pandèmia l'important és saber quins casos són de símptomes compatibles amb Covid, separar-los dels que són severs de no severs i també els casos que no tenen Covid, que també existeixen. De fet, nosaltres al mes d'abril hem fet mig milió d'avaluacions de símptomes, quasi la meitat no tenien Covid en el test de Covid. O sigui, la gent també amb un pànic inicial, quan tenia mal d'orelles, pensava que tenia Covid. I això també se li ha de donar resposta. Per tant, la nostra eina no només és útil en una primera onada de contagi, sinó en les següents o inclús avui, on el Covid pot estar barrejat amb totes les altres malalties. I això és el que nosaltres oferim i crec que podria ser de gran ajuda en futures pandèmies si tinguéssim una extensió més important d'aquest tipus d'eines. De fet, jo us faig la predicció avui, hi haurà un dia, i tardarà a arribar, on ningú veurà un metge o podrà accedir a un sistema sanitari sense passar per un avaluador de símptomes que et doni una primera indicació de què fer. No és normal, no sembla lògic que deixem sempre a l'usuari decidir aquest nivell d'atenció. Inclús agraeix que se'l guiï, tant per si ha de córrer com per si no. Llavors, la tecnologia és útil per això i també per altres coses que diu el meu amic Bill Gates a l'última carta oberta que ha fet en relació al Covid, on avui el que hem de decidir i una de les decisions més importants que hem de prendre és qui s'ha de testar de Covid. No és tampoc una bona aproximació que agafem i diem que testem a tothom, entre altres coses perquè tampoc tenim testos per tothom i el que sembla lògic és que enviem aquests testos primer a la gent que té símptomes compatibles amb Covid abans d'enviar-ho a la població en general. I bé, jo crec que han sigut temps molt intensos per tots. Molt content de veure la varietat d'experiències i especialment com grans empreses dedicades a altres coses com SEAT s'han comportat com una startup. Per nosaltres potser és més natural reaccionar ràpid i intentar resoldre el problema ràpid. És el nostre dia a dia, però crec que és encomiable veure aquestes grans organitzacions i crec que s'hagués pogut fer encara molt més si s'hagués organitzat o estructurat aquesta força comuna. Però bé, crec que això és un repte majúscul que no m'atreveixo ni a abordar. Senzillament crec que hi ha molta gent que ha fet grans coses i avui tenim una bona mostra i encantat de participar.
Moltes gràcies, Cristian. És que és un tema molt interessant i t'agraïm molt la teva aportació. Jo et volia també preguntar, perquè sabem que veu oferir la vostra plataforma i la vostra app per al diagnòstic del Covid de manera gratuïta, perquè es fes servir per part del govern perquè aquests pacients es poguessin diagnosticar. I per això li una mica. Què us va portar a prendre aquesta decisió? Bueno, jo crec que la voluntat d'ajudar. Nosaltres vam oferir l'eina governs, de fet ho he fet a diversos governs i desgraciadament potser tanquem o ajudarem a un govern que està lluny d'aquí, tot i que evidentment ens encantaria ajudar aquí, però vaja, la voluntat d'ajudar, de creure que realment podem jugar un paper en intentar que les coses siguin més eficients i es doni una millor atenció a tothom. Gràcies, Cristian. És molt interessant i potser després, al següent bloc, parlarem de com l'administració ha rebut aquestes propostes i les dificultats que hi ha hagut o els beneficis que hi ha hagut en aquestes interaccions. Però ens ho guardem pel següent bloc. Moltes gràcies a tothom. Jo crec que hem vist alguns punts comuns entre els diferents ponents. Primer, aquesta ganes, voluntat d'ajudar en una situació realment crítica que hem viscut pel Covid. I segon, aquesta flexibilitat. I ens hem adonat que potser coses que ens pensàvem que necessitarien molt de temps per fer-se s'han fet de manera molt i molt ràpida. I això és un tema que també m'agradarà tocar després una mica més en profunditat. Però hi ha un tema que és molt característic del sector sanitari i és que és un sector molt regulat. Tots sabem que els camins regulatoris per arribar a aquests productes o aquestes solucions a arribar als pacients són molt llargues i és un procés bastant rígid. Llavors, el que m'agradaria és comparar com heu viscut aquests processos regulatoris i aquestes interaccions amb les agències amb els diferents casos. I m'agradaria potser començar amb el David, que crec que és un cas inclús més espectacular, perquè sent una empresa que no està dintre del sector sanitari, m'agradaria entendre què ha suposat això per vosaltres. O sigui, és molt diferent del que esteu acostumats a fer, similar a altres coses o altres tipus de regulacions que teniu per altres productes, i com ha sigut aquesta interacció amb l'agència? Bueno, hemos aprendido en este proceso, ¿no? La agencia, un poco el mismo comentario que han hecho los compañeros anteriores, el comportamiento y el trato y cómo nos han atendido ha sido espectacular, ¿no? Puede que en el fragor de la batalla nosotros, viendo el problema que había con la pandemia, ostras, no entendíamos la necesidad de tantas normas, ¿no? Y claro, nosotros mejor, la lógica nuestra y la lógica médica, de hecho, no son la misma. Entonces nosotros pensábamos, mejor tener algo que no sea 100% perfecto, nosotros el principio mejor el 70% hoy que el 100% nunca, y por otro lado había que cumplir un montón de normas para ofrecer el producto con seguridad. Y el comportamiento de la agencia fue espectacular porque yo más o menos un día antes de reunirnos con ellos, presentaron 40, 50 proyectos de diferentes tipos de respiradores, solo para ver un poco de España, ¿no? Y en 2 días o 48 horas generaron una norma con la cual nos podríamos homologar los equipos, ¿no? Eso fue lo que ellos hicieron. Luego hemos continuado el proyecto, hemos seguido trabajando con otras empresas que están haciendo el mismo producto en otros países del mundo, porque es un proyecto abierto, no es un proyecto de SEA, es un proyecto de Oxygen que nosotros hemos fabricado y todos los planos está compartido para todo el mundo, y estamos en contacto con diferentes empresas de diferentes sectores que están intentando reproducirlo, ¿no? Y hay empresas o países que todavía han tardado más de un mes y todavía no tienen ni la normativa hecha, ¿no? Tienen la capacidad de fabricar y hoy no son capaces de homologarlo porque no saben cómo homologarlo, porque su agencia nacional no se lo homologa, ¿no? Y si comparas 48 horas para tener una normativa y luego, no sé, 4 días cuando tuvimos el visto bueno, pues creo que la colaboración en ese aspecto y
y la disponibilidad fue absoluta, ¿no? Porque estuvimos en contacto tanto con Gloria por parte o con María Jesús a cualquier hora, cualquier inquietud que teníamos, porque teníamos muchas dudas, ¿no? No es nuestro ámbito normal. La lógica o las reglas, nuestro sector es también un sector muy regulado y eso también es una ventaja que nos dio, que ya estamos entrenados, estamos preparados para documentar todo el proceso, ¿no? Entonces, las pruebas clínicas era la parte más desconocida, que esa es la parte donde nosotros estábamos más aislados o donde menos capacidad de influenciación teníamos o menos control teníamos sobre ese proceso. Pero lo que es prueba de máquina, al final hemos adaptado nuestros procesos de homologación de equipos al equipo de respirador. Y para las pruebas médicas, pues hombre, tuvimos la colaboración la iniciativa de Manuel Puig y del doctor Josep María Nicolás, del Germán Trías y del Hospital Clínic, que hicieron toda la labor de amparar el proyecto, ¿no? Porque al final la homologación que nosotros tenemos no es una homologación para vender el equipo. Nosotros no vendemos equipo, no vendemos los equipos. El equipo está homologado dentro de un estudio clínico al que los diferentes hospitales se pueden adherir y eso es el mérito del doctor Manuel Puig o Josep María Nicolás. Y siempre ha sido fácil el adaptarse a esa situación. ¿Cuánto tardasteis en vuestro caso en ir desde un prototipo a tener el respirador en los hospitales? 2 semanas. 2 semanas fue el proceso desde que empezamos con el primer plano, vamos a decir así, de tenemos esto que es lo que queremos fabricar como un prototipo, que fue... nosotros partimos ya de un prototipo funcional, ¿sí? Que era el prototipo de Proto5 que estaba hecho para impresoras 3D. Cuando empezamos a reproducir eso, cómo podíamos hacer en escala o en producción en serie, fueron 2 semanas. 2 semanas en las que no se sabe, somos incapaces ahora mismo de recordar exactamente lo que hemos hecho cada día, porque cada día, un poco el comentario de aprendimos como una startup, trabajábamos como una startup y nos tuvimos que adaptar a esta forma de trabajar. Nosotros tenemos unos procesos muy estrictos, somos una empresa con una sistemática muy estricta, que aunque dentro del grupo Volkswagen nos consideramos una empresa ágil, pues comparado con una startup o con los compañeros de Proto5, es como 2 mundos diferentes, ¿no? Y intentamos sacar lo mejor de ambas partes, ¿no? Ellos con su capacidad de iterar continuamente y nosotros aprendimos a adaptarnos a esa velocidad. Y es lo que ahora mismo nos sirve para adaptarnos a poder fabricar coches con esta nueva situación o esta nueva normalidad. Muchas gracias, David. Me gustaría coger este punto para hacer la contraposición con quizás Isabel y Carlos Buesa, ¿no? Vosotros ya lleváis muchos años en el sector farmacéutico, sois muy conocedores de, bueno, pues todos los procesos regulatorios, el tiempo que necesitan y los diferentes pasos que hay que llevar a cabo, y me gustaría que me comentarais, bueno, cómo ha sido la comparación, ¿no? De estar en un estado antes del COVID a estar en el COVID y qué lecciones podemos aprender de todo esto. Potser, Isabel, pots començar tu? Vale, perfecte. Doncs sí, realment la indústria aquesta està molt regulada i sabeu que tots els processos són complexes, també per necessitat d'anar protegint i anar assegurant la qualitat de tot el que es va fent, però també a vegades les barreres, al nostre entendre, a vegades han sigut una mica excessives, sobretot en el que fa en els processos, no tant en el sentit del que demanen. I, per exemple, nosaltres, com abans comentava, hem pogut veure aquesta agilitat i la relació també coincideixo, com ara comentàvem, que ha sigut excel·lent i realment de molta cooperació i ha sigut molt propera amb l'agència i fins i tot amb aquests canvis que hem pogut fer de la mà d'ells d'envasos i processos per optimitzar el procés i poder ser més curts, també a l'hora de poder alliberar, però, per exemple, ara en les últimes setmanes, que la crisi ha passat més aquí, però sabeu que han anat a altres països, doncs també a nivell europeu hi ha hagut la demanda i la falta de subministrament d'aquests productes i llavors no els teníem autoritzats en aquells països, en alguns d'aquests països, tot i que en tenim molts, i, per exemple, reconeixements mutus accelerats, processos que normalment poden trigar uns 2 o 3 anys, estem en processos ara de 2 o 3 mesos. Vull dir que realment ha sigut molt canvi i vull dir que això el que no sabem és, esperem, que algunes d'aquestes coses estiguin per quedar-se. Entenem que també ha sigut un moment excepcional, però tots hem d'aprendre una mica
que les coses les hem de poder agilitzar una mica perquè tot el món va molt més ràpid. Aquestes necessitats sanitàries no es poden permetre segons quins processos, no? I ho hem pogut veure. No? Una altra cosa que volia comentar, Judit, és que això, no? Que és el que hem pogut veure i que ja sabíem els que treballàvem aquí, és com realment aquest sector del life science ha acabat sent com molt l'epicentre, no? I que doncs, tots ens hem vist com cridats a revisar els nostres portfolis i les nostres capacitats i què podíem fer per aquesta crisi sanitària, però que aquí revisant de què podríem fer, no podríem fer, a nivell inclús de polítiques del govern per recolzar per properes crisis o pel futur, no només les pandèmies, sinó com la salut s'ha d'anar poder tirar endavant. Sí que hi ha una aposta que no és suficient sempre en recerca i aquestes startups que costa aquest gap que sempre anem comentant en el nostre sector, que falten més inversors, més polítiques de recolzament a tota aquesta transferència de tecnologia, però també per acabar de fer tota la cadena, i aquesta vegada s'ha vist de forma molt clara, és que falta també apostar per aquesta indústria i si volem que siguem un país on sigui un sector estratègic, el de salut, és apostar des del principi, però també hem de tenir una indústria farmacèutica forta, que això també vol dir recolzar-la perquè pugui augmentar les seves capacitats de tractores i de capacitat productives. Per exemple, nosaltres ja fa des dels últims anys que estem fent unes fortes inversions en plantes. Portem prop d'uns 50 milions en els últims anys. Ara estem fent aquí a Sant Joan d'Espí una nova planta que serà la més gran d'Europa amb injectables i filitzats, però tot això pensem que és un valor per al nostre país i inclús per a Europa, però que hauríem de notar també aquest recolzament i aquest treball que hem tingut frec a frec amb l'agència, que entenguin que això ha de venir recolzat en també creure en els nostres productes, en comprar també, perquè després un dia el que no pot ser és que haguem de reconvertir-ho tot i per mantenir aquest portfoli de productes que hem pogut anar mantenint, només pot ser si d'alguna manera també hi ha un compromís al llarg de tot el camí, perquè si no es fa molt difícil tirar endavant. I això és el que pensem que també aprenguem d'aquestes polítiques i haver vist com aquesta flexibilitat que ens ha donat poder fabricar de forma local és important. I a més reforça el que deia aquesta cadena de valor del nostre sector, que com a inclús des de la recerca i les empreses petites, que la indústria farmacèutica pugui ser més forta, també és una bona notícia per a les empreses més petites, per poder anar completant i un dia poder portar aquesta recerca que es fa al nostre país amb valor de salut al món. Totalment d'acord. Moltes gràcies, Isabel, perquè crec que sí, una cosa que ha quedat clara amb aquesta crisi és que sempre hem de tenir aquesta visió a futur, no? No hem de només potser desenvolupar productes que potser poden ser beneficiosos per un terme de valor econòmic que es poden desenvolupar, on està el valor econòmic, sinó que al final hem de pensar en un futur i que pot ser necessari en un futur i amb quines eines els podem combatir o adreçar de manera local. Muchas gracias. Carlos, tú nos has comentado durante tu intervención varias veces la buena comunicación con la agencia y cómo os han ayudado a poder poner vuestro producto en los pacientes. ¿Esta nueva manera de interaccionar con la agencia se va a quedar con nosotros? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que algo siempre va a quedar, ¿no? Porque este tipo de viaje ha demostrado, en fin, a los reguladores y a las estancias administrativas que hay un tejido, una industria que está dispuesta a ayudar, que estamos dispuestos a trabajar codo con codo. Yo creo que ellos lo saben de todas maneras. O sea, al final, bueno, yo creo que esto es un tema interesante porque veremos qué parte de esto queda como un imprinting epigenético en el quehacer administrativo de nuestro país, ¿no? Pero yo ya he hecho este énfasis antes. A mí me parece que el gobierno ha hecho dentro de la situación una gestión, pues bueno, supongo que más o menos razonable. No me imagino ninguno de los otros posibles gobiernos que pueda tener este país haciéndolo muy diferente, la verdad. El tema es que esto nos ha cogido a todos con el paso cambiado, y yo tenía conversaciones estos días con inversores y analistas americanos que siguen nuestra compañía
y la gente estaba absolutamente sorprendidísima como Estados Unidos, que es un país que tiene claramente el liderazgo tecnológico mundial, pues estaban con los mismos problemas de mascarillas y de equipos de protección que estábamos en España o en Italia o en Francia, ¿no? Exactamente la misma situación, exactamente la misma. Y por lo tanto, yo creo que esto ha sido, digamos, una sacudida que va a hacerse, que va a hacer replantearse de alguna medida, no sé hasta qué extremo, alguno de los sistemas de ordenación económica, de las cadenas de suministro globales y hasta qué punto, según qué sectores, pueden pasar a ser considerados estratégicos y como decís, saben muy bien hasta qué punto un país puede invertir en tener un repositorio estratégico industrial más allá de ahorrarse un par de eurillos en cada unidad o vial de un determinado producto, ¿no? Porque está muy bien, la eficiencia, digamos, fiscal es fundamental, todos pagamos nuestros impuestos para mantener al gobierno y a los 17 gobiernos autonómicos, pero al final, más allá de esa exigencia fiscal que tenemos que tener como ciudadanos, también es verdad que lo que es absolutamente llamativo es que nos encontremos en esta situación, no en España, sino en todo el mundo occidental, ¿no? En Inglaterra la situación ha sido y es todavía similar. En fin, no ha sido un problema en absoluto español, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que cuando pensamos en las interacciones administrativas pensamos siempre en el gobierno, ¿no? O sea el gobierno de Madrid o el gobierno de la Generalitat o en la agencia regulatoria o en tal o cual organismo oficial, ¿no? Bueno, yo creo que aquí ha habido un intento, o sea, un ensayo general de otra cosa y a mí me gustaría comentar, por ejemplo, nuestra relación con los hospitales, ¿no? Cuando tú empiezas un hospital, un ensayo clínico en cáncer o en CNS o en cualquier otra indicación, lo que te encuentras es que el comité ético se reúne una vez cada mes o cada 2 meses, que a veces si tienes suerte y pasas en esa tanda, pues te lo aprueban y si no, pues tienes que volver a esperar al siguiente ciclo, que luego cuando esto va a la agencia te lo aprueba con sus tiempos y luego resulta que tiene que firmar el gerente del hospital o el gerente del Instituto de Investigación del hospital y todo esto antes de mover un solo fármaco digamos, al centro y llevar la medicación para empezar el ensayo, ¿no? Esto puede llevar a veces entre 4 y 6 meses antes de que realmente un centro esté abierto y pueda de forma funcional tener una posibilidad de incorporar un paciente a un ensayo clínico, ¿no? Como os decía al principio, nosotros no somos ni expertos en esto, ni pretendemos de momento hacer de Horizon una empresa COVID y cuando llamamos a todo el mundo fue plan ayudar, ¿no? Y también fuimos muy claros, oye, somos lo que somos, una empresa biotech, tenemos el dinero que tenemos, que es, se lo hemos dicho a nuestros inversores, para desarrollar fármacos en CNS y en cáncer. Nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar, podemos estirarnos un poco, pero evidentemente no podemos ir más allá de esto, ¿no? Y aquí, de nuevo, vuelvo a repetir, ¿no? Esta especie de gen que tenemos en España, que cuando tenemos estas situaciones de crisis la gente se pone muy creativa, se pone muy colaboradora y que lo que es una lástima es que no consigamos mantener esto en el quehacer diario, ¿no? Porque la relación con el Vallebrón, que es un hospital que nosotros tenemos una relación de hace mucho tiempo, con prácticamente todos los ensayos clínicos que hemos hecho han participado Vallebrón, por lo tanto ya es una relación de 7 o 8 ensayos clínicos, es excelente a nivel personal y a nivel profesional, pero esta vez además hemos conseguido algo que parecía siempre imposible, que es romper todas las costuras administrativas. O sea, nosotros nos pusimos en contacto con el Instituto Vallebrón, le dijimos, oye, mira, de momento no hay financiación, cuando haya financiación arreglaremos el tema económico, es igual, empezamos a riesgo con unas cantidades absolutamente testimoniales que Horizon puede asumir para empezar a trabajar con el compromiso de que esa financiación la vamos a conseguir y que vamos a conseguir financiar el proyecto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, los tiempos. O sea, los tiempos, como digo, han sido espectaculares. Nosotros hemos tenido la aprobación del Comité Ético en una semana.
y los contratos estaban firmados al día siguiente de tener lo de la agencia, la aprobación de la agencia, que también nos costó otra semana. Es decir, desde que empezamos a escribir el protocolo hasta que teníamos los centros abiertos y la aprobación, creo que ocurrieron entre 4 y 5 semanas. Cuando vuelvo a repetir, es un proceso que normalmente dura más 6 que 4 meses en total, ¿no? Y esto ilustra hasta qué punto realmente esa colaboración entre el Hospital Vallebrón y que luego se extendió por ósmosis al Hospital del Mar, realmente ha funcionado, ¿no? Cómo ha habido esa sensación de, oye, esto hay que empezarlo, ya lo financiaremos, y además hay un compromiso por nuestra parte de que se va a financiar, y esto a mí me hacía pensar en mis épocas de presidente de Catalonia Bio, ¿no? Cuando yo tenía algún contacto más directo con la administración catalana y les decía que en fin, que parecía extraño, ¿no? Que con el músculo y la calidad que hay en Cataluña para hacer investigación clínica, que no fuéramos capaces de dotarnos de algún instrumento mucho más ágil para que los hospitales pudieran poner al servicio del tejido biotech catalán pues un know-how y unas disponibilidades, y a cambio, lógicamente, participar en los hipotéticos beneficios de estos ensayos clínicos, ¿no? Y esto es un tema que yo creo que de alguna manera, de facto, ha ocurrido ahora en estos compases, en estas situaciones, y que quizás debería de ser motivo de una reflexión, ¿no? De una reflexión colectiva de si queremos generar una industria potente, una industria estratégica, y retomo aquí de las palabras de Isabel, ¿no? Realmente yo creo que es bastante momento de que nos miremos a los ojos y digamos que aquí no falta talento, no falta ciencia, no falta gente con ganas de trabajar, nos falta mecanismos para financiarlo. Y esto es el gran, digamos, el gran qué de la industria biotecnológica española, en parte también europea, pero sobre todo española. Y en la medida en que no seamos capaces de crear excedentes financieros que consideren el sector biotech pharma como un sector interesante para financiarse, pues habría que buscar cómo creamos esas estructuras de riesgo compartido, beneficio compartido, que puedan crear esos demostradores de éxito para generar la siguiente iteración, ¿no? Pero bueno, esto es una vieja historia que yo tenía desde hace años y que ya que me habéis puesto una alcachofa delante, pues la vuelvo a contar. Claro que sí, Carlos. Es muy importante lanzar este mensaje, yo creo. Muchas gracias. Cristian, hemos visto aquí que en el caso SEAT, en el caso Horizon, también en el caso Rejufre, estamos hablando de ideas que saltan al paciente en menos de 2 semanas. ¿Ha sido también vuestra experiencia? Y más importante, ¿está la sociedad y los gobiernos preparados para la revolución digital? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes que la sanidad es un mundo donde todo pasa muy despacio, en un ambiente sobreregulado, y específicamente donde estamos nosotros, que es en el campo del health, yo destacaría quizás un viejo conocido o la asignatura pendiente de la sanidad, que se llama telemedicina. La tecnología para hacer telemedicina existe desde hace 20 años, 30, quizás si nos pusiéramos puristas podríamos ir muy atrás para empezar a pensar que se podría hacer telemedicina. Lo que ha pasado con el COVID es que la sanidad se ha visto absolutamente obligada a hacer telemedicina, porque no había otra forma de hacer según qué atención primaria, sobre todo seguimiento de crónicos. Y lo que ha pasado es que muchos centros de atención primaria han cogido sus teléfonos particulares, la libreta de notas con los teléfonos de pacientes y han empezado a llamar. Yo creo que en el fondo hay una parte positiva y una negativa, ¿no? Yo creo que en la positiva ha habido una reacción, se ha hecho evidente que es un canal necesario en la sanidad, pero qué lástima que no hayamos hecho los deberes antes, que no haya una regulación clara para el acto médico virtual y que no hayamos podido aprovechar todo el potencial de la telemedicina para tratar a mucha gente que ha sido mal atendida
en estas circunstancias, porque no solo había enfermos de COVID, había todos los demás que en algún sitio han estado, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que tenemos ahora una oportunidad única para dar un paso adelante, para adoptar un canal de comunicación que ya se utiliza en muchos otros sectores clásicos, ¿no? Si hablamos de banca, ¿no? Ahora, ¿qué haríamos en la banca electrónica? Pues durante muchos años habría que ir con la libreta a la oficina. Pues en sanidad seguimos con la libreta a la oficina y es el momento de dar el paso. Por suerte, eso ha pasado. La telemedicina se ha disparado en todo el mundo. En algunos países que ya tenían más deberes hechos ha sido brutal, o sea, por 100. Y bueno, y ahora tenemos la oportunidad de eso, de consolidar este paso, de aprovechar las ventajas que tiene, porque tenemos unos retos en la sanidad muy importantes. Para hacerla sostenible en un futuro necesitamos herramientas que la doten de escalabilidad y claramente la telemedicina lo puede hacer. Entonces, bueno, esperemos que acabemos de ver esta consolidación de esta herramienta. Yo sé que ya hay iniciativas en CatSalut específicamente para la e-salud y espero que haya muchas más que nos ayuden a dar este paso y mirar hacia adelante con el canal de e-salud. Y ya no me pongo amplio, yo no entro en devices, ya no entro en inteligencia artificial, ya solo digo que podamos naturalmente ser diagnosticados por un médico o seguidos por un médico a distancia. Gracias, Cristian. ¿Cuál crees tú que sería, quizás si pudieras elegir o si tuvieras que escoger una cosa que tuviera que realmente facilitar que la telemedicina fuera hoy en día una realidad para todo el mundo? ¿Cuál crees tú que sería esta cosa? ¿Qué nos falta? ¿Cuál es la barrera que tenemos actualmente? Porque todo el mundo tiene un móvil hoy en día y no digamos las generaciones jóvenes que suben, es que casi nacen sabiendo utilizar la tecnología, ¿no? ¿Qué está pasando? No, yo creo que es básicamente cambiar la regulación para que un médico se sienta seguro haciendo telemedicina, con todo lo que esto implica. En el momento que esto cambie, veremos cómo hay una adopción masiva por la parte del paciente. Está claro que lo está deseando, de hecho, y nosotros lo vemos cada día con los usuarios de nuestra plataforma. La población joven no quiere ir al médico físicamente, hace todo lo posible para no ir físicamente a un médico, incluso lo que no está bien, doctor Google, automedicarse. Entonces hay una necesidad no cubierta que yo entiendo que se tiene que dar la regulación adecuada para que el médico lo pueda hacer y segundo, ese acto médico se tiene que retribuir adecuadamente para que también se haga. Cuando esto se dé, bueno, entonces será un canal más de la sanidad. No viene a sustituir nada, que esto también es otra cuestión que yo creo que ha frenado esto. Es un canal más, tiene que ser una omnicanalidad de atención donde la atención a distancia forma parte de la asistencia médica. Y esto aún nos falta para llegar, pero bueno, yo creo que vamos a vivir tiempos donde van a haber muchos cambios en este sentido. Gràcies, Cristian. Bueno, doncs hem vist que amb els diferents exemples que estem veient avui, doncs moltes iniciatives que s'han posat en marxa, no? Amb els recursos que tenen empreses petites, empreses flexibles i que hem pogut portar solucions als pacients ràpidament. Però m'agradaria per un moment per parlar de alguns problemes que ha portat aquesta crisi sanitària de la Covid-19 a les nostres empreses, perquè també n'hi ha hagut i algunes sèries. I, per exemple, m'agradaria entendre què ha significat l'estat d'alarma i aquesta crisi sanitària del Covid-19, per exemple, per projectes que podien estar en marxa en aquest moment a les empreses, no? Per exemple, assajos clínics per productes que no eren especialment per pacients Covid, no? Estat d'alarma, la gent a casa, hospitals saturats. ¿Cómo ha influenciado eso en vuestros proyectos? Carlos, ¿cómo ha sido en vuestro caso? Bueno, pues ha habido, nosotros como somos una empresa cotizada y siguiendo la recomendación del Instituto de Emisores Europeos, hicimos una manifestación pública del Consejo de Administración evaluando hasta qué punto efectivamente esto ha tenido un impacto y lo tiene. Pero es un impacto que es absolutamente global. Mira, tengo delante mío
un update tracker de fecha de antes de ayer. Ha habido hasta este momento 412 empresas biotecnológicas que han reportado impacto del COVID-19 en sus actividades, tanto en Estados Unidos como en Europa. De ellas, un 50,5% reportan retrasos en los ensayos clínicos, un 17% reportan retrasos en la liberación de resultados previamente planificados. Esto se extiende también a otra serie de puntos de la actividad, ¿no? En nuestro caso, pues además estamos trabajando en un ensayo clínico en Alzheimer con población muy anciana, lógicamente, que es extremadamente vulnerable. Pues esta población, lógicamente, se ha priorizado su seguridad. Quiere decir que se han anulado visitas al hospital o al centro clínico donde se estaban haciendo las evaluaciones. En el caso de ciertos ensayos en cáncer, básicamente nos hemos encontrado con que de facto los hospitales han parado el reclutamiento, no de una manera formal, pero sí de factual. ¿Por qué? Pues porque básicamente la propia logística del hospital y dinámica del hospital ha hecho que haya una priorización, un enfoque de la actividad a la parte de infecciosas y a cuidados intensivos, y digamos la parte más de rutina o de trazabilidad pues se ha visto repercutida, ¿no? Entonces esto ha incluso afectado a pacientes oncológicos que en otras circunstancias normales se les hubiera propuesto entrar en un ensayo clínico, pero digamos la carga que lleva de pruebas y de análisis de seguridad previos y durante las primeras fases al ensayo clínico suponían una sobreexposición a un entorno que es un entorno agresivo, y entonces el oncólogo decide que en ese beneficio-riesgo para el paciente pues no conviene en esos momentos ofrecerle esa posibilidad, ¿no? Y eso obviamente pues impacta en los planes de reclutamiento que tenemos las empresas, que tenemos en Horizon y en otras empresas, pues para producir estos ensayos clínicos. Pero no solamente eso, es que la situación con las CREOs preclínicas es un poco análoga, ¿no? Muchos de los experimentos que hacemos las biotechs están subcontratadas a empresas que hacen la experimentación animal, que a su vez se han visto afectadas por los lockdowns. En fin, ha habido un enlentecimiento genérico de toda la actividad. Nosotros mismos hemos hecho público en nuestra nota que un ensayo que teníamos previsto iniciar en torno al verano, bien en julio, bien en inicios de septiembre, pues con el lockdown, este ensayo en trastorno límite de la personalidad, pues lo vamos a empezar a principios de año, porque realmente, de nuevo, cuando sopesas la inversión de empezar el ensayo de forma real con la previsión de reclutamiento de pacientes y de que el ensayo empiece a caminar, pues tampoco lo veíamos claro, ¿no? Esto es por una parte es un impacto, ¿no? Por otra parte, lo que sí que es curioso es también que estamos viendo a nivel internacional un desacoplamiento, ¿no? Entre lo que es la economía digamos, de sectores más ligados al consumo o a las utilities, etcétera, etcétera. Bueno, hemos visto el caso de las aerolíneas, ¿no? Que de ir como un tiro están todas al borde de la quiebra, los grandes almacenes, etcétera, etcétera. Y esto se ha producido con un desacoplamiento. Ha habido una salida masiva de inversores de estos sectores y al mismo tiempo hay un redescubrimiento o una nueva percepción del sector farmacéutico y biotecnológico. Y entonces se están produciendo unos inflows importantes de recursos económicos al sector farmacéutico, y no solamente a las empresas relacionadas con el COVID. Hemos visto Moderna, que con datos de una fase 1 con 8 pacientes, donde se ha visto una licitación de IgGs que es prometedora, están en estos momentos con una financiación de 1,2 billones de dólares. Y si no la han conseguido ya, pues yo creo que la van a conseguir en las próximas horas. Y esto es un ejemplo de cómo realmente el mundo inversor
es capaz de visualizar una oportunidad importante aquí. Pero también hemos visto operaciones de financiación, Oncopeptides, que es una empresa estrictamente en cáncer en Suecia, pues ha tenido hace unos días pues una sobredemanda en una ronda de financiación muy importante. Entonces, hay como una especie de desacoplamiento, ¿no? Por un lado, se encuentra, digamos, unas afectaciones claras en el día a día y no puede ser de otra manera porque estamos viviendo una pandemia, la gente está enferma, la gente está en casa, la gente está con miedo. Y por otro lado, desde el punto de vista macro, a nivel financiero, yo creo que el mundo inversor está redescubriendo el sector. Y eso también puede ser una fuente de oportunidades para empresas buenas, para empresas que tienen, digamos, una aquilatada trayectoria y que pueden demostrar que están produciendo ciencia de primera calidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como siempre, yo creo que en España tenemos un poco la asignatura pendiente de no perder este tren e intentar cogernos también a esta nueva dinámica internacional y especialmente en el entorno de la Barcelona metropolitana, que yo creo que se ha configurado como un hub biotecnológico interesante, pues es un tren que deberíamos no perder. Totalmente de acuerdo, Carlos. Desde luego, es cierto que en toda crisis hay oportunidades, ¿no? Y esperemos que esta crisis nos haya dado esta oportunidad de entender qué sectores o qué actividades nos pueden pues, ayudar a combatir futuras crisis sanitarias o de otro tipo e invirtamos en ello para que esta innovación pues, se convierta no solo en un motor económico, ¿no? Pero también nos prepare mejor para lo que pueda venir en un futuro. Muchas gracias. Haré una pregunta más a Isabel y luego daremos paso a algunas preguntas del público porque, como anticipábamos, hemos tocado muchos temas y nos estamos ya quedando casi sin tiempo. Isabel, te quería preguntar, ¿no? Red Chuflet tiene una red comercial importante, ¿no? Como decíamos, una red comercial que es una función que tradicionalmente se hace presencialmente, que tiene mucha importancia, ¿no? Estar en persona y este contacto persona con persona. Te quería preguntar cómo ha cambiado esto a través de, gracias o a través de la COVID-19 y qué va a pasar en un futuro. ¿Va a cambiar esto ya de manera permanente? Perfecte, doncs sí, tant que ha canviat, Judit. I mira, per entendre-ho, diguéssim, nosaltres com ens plantegem una mica aprendre d'aquesta crisi és que sobretot el que és important en les crisis és saber què és el que hem de deixar de fer. A vegades és difícil en aquest moment encara saber què a vegades el que s'ha de fer, però sobretot el que hem de deixar de fer, no? I sobretot intentar entendre l'entorn que està passant i anticipar el que necessitarem i intentar ser també àgils, perquè sempre és la clau de sortir-se'n, adaptar-se amb agilitat. Llavors nosaltres, referent, i ara ho veureu, diguéssim, també amb això referint a les xarxes comercials, nosaltres també el món que estem interpretant, així com una mica de reflexió i que ho parlem també internament dins la companyia, per explicar-vos que els nostres avis, diguéssim, a principi de segle, hi havia aquesta gran preocupació sempre per les malalties i se sentien molt indefensos, que realment es vivien amb una mica de por. Després, amb la generació dels nostres pares, ja va haver aquest boom de la seguretat social, que es van construir aquests grans hospitals i que d'alguna manera es va instaurar en el nostre cap aquest que l'Estat et protegeix i que tu ves vivint, que ja em curaran. Ho dic d'una forma una mica exagerada, però una mica és així, diguéssim, hem confiat molt, nosaltres anem fent i quan arribi el moment ens agafen a l'hospital, tenim grans professionals i ja ens en sortirem. Llavors va venir la primera crisi econòmica i aquí ens vam quedar una mica parats, perquè vam haver, amb totes aquestes mancances de recursos, van començar a filtrar també més, a prioritzar malalts o aquest filtratge, ens va començar a posar més en guàrdia que havíem de cuidar-nos primer de nosaltres mateixos, que no tot seria possible curar i anar-nos corrents cap a l'hospital. I aquesta segona crisi, encara més, ens ensenya això d'aquest anticipar-nos a estar malament. Llavors, nosaltres tot això pensem que és important per entendre quines necessitats també com a sector tindrem, a part dels tractaments, sinó que també serà molt important tot allò que sigui aquest anticipar-nos. I amb això que també abans deia el Cristian,
nosaltres el que veiem és que en tota la part de consumer healthcare, sobretot, doncs, ja s'està llançant molt la gent també online. Això llavors també ens està canviant a nosaltres la manera de vendre i preparar-nos segons quin tipus de productes. Òbviament que no tots són possibles que pugui haver aquesta venda, però realment ja teníem certes experiències i això també s'està precipitant una mica més i amb el que llavors va relacionat també amb el que deies, la visita de la gent, els comercials, tots els nostres representants, diguéssim que tant van a visitar amb els metges en els hospitals o en els centres d'atenció primària, però també les visites als farmacèutics. Nosaltres ho veiem que haurà de ser combinat, sempre la proximitat és important, però potser sí que aprenent-ne d'aquesta època i també en aquest món online que estem anant, ens fa pensar molt en una altra manera d'abordar les xarxes comercials en què, per suposat, de forma telemàtica tindrà un pes que abans no tenia. I també altres coses que ens hem d'adaptar i aprofitant això que deia del teletreball, és que hem anat veient tots amb els nostres equips com teletreballar també empodera molt en els equips i també fa com uns llaços de confiança amb la feina que estan fent, amb gent que sempre havia estat en un presencial, que penso que han sigut bons per la cultura de la companyia i accelera canvis de cultura i obertura que feia temps també que anàvem perseguint. Amb això també pensem que és molt positiu. I després tots aquests canvis a nivell de processos interns amb proveïdors o l'administració ja no depèn tant de nosaltres. Esperem, com deia també el Carlos, que algunes coses n'haguem après i que es puguin escurçar, no només amb les administracions i les agències, sinó amb els mateixos processos a dins dels hospitals per signar i comitès ètics que nosaltres també ho patim i també com allarguen aquests processos de desenvolupament. Però també processos interns nostres que ara també hem anat veient. Vas veient una mica el que és important del que feies i s'ha hagut de prioritzar aquestes feines i jo crec que cada àrea i cada departament té un Lessons Learned molt interessant. I després, dintre dels nostres portfolis d'I+D, també entre aquesta idea que deia de l'anticipar i del prevenir, també ho tenim molt en compte de cara als nostres pipelines que ja tenim en marxa i futurs, sense mai deixar tota aquesta altra part que nosaltres, com abans dèiem, de medicaments essencials i de productes amb aquest valor terapèutic tan alt que en futures pandèmies també esperem que puguin ser de molta ajuda. I bé, en aquest temps hem estat tots, jo crec que superactius, aquí a Reig segur, però vosaltres, tothom en el sector, hem estat parats, encara que ens hagin disminuït, diguéssim, aquesta presència física, però ho hem donat tot, però ara sobretot jo crec que el que és important és preparar-nos per aquest futur, no deixar passar tot allò que hem après i aquestes oportunitats que s'han obert per aterrar-les i que realment puguem anar endavant i que tinguem molts èxits, tots com a país. Moltes gràcies, Isabel. Molt important aprendre d'aquesta situació que hem viscut per no tornar a caure un altre cop amb els mateixos errors en un futur. Molt important. Ens estem quedant sense temps, però ens agradaria poder compartir amb vosaltres algunes de les preguntes que hem rebut de l'audiència. No tindrem temps per cobrir-les totes, però volíem almenys tenir aquesta oportunitat de compartir aquestes preguntes al públic. Melqui, ens pots compartir algunes, sisplau? Per suposat, Judit, crec que ha sigut un debat fantàstic, amb un format no gaire habitual, fer-ho online, però penso que tots els ponents s'han adaptat molt bé i cosa que els agraeixo ja d'entrada. Tenim algunes preguntes, com bé comentes, no ens donarà temps a fer-les totes, però anem per la primera. Serà una pregunta pel David. I diu, s'està fabricant en l'actualitat el respirador? Quants se n'han fabricat? Es seguirà comercialitzant en el futur com un producte sanitari amb marcatge CE? Són 3 en 1. David, tot teu. Primero, nosotros no comercializamos respiradores. No, nuestro negocio es la movilidad y no tenemos intención de cambiar de sector. Entonces, el respirador se fabricó como donación y nunca hemos tenido, y todo lo que hemos hecho con el proyecto respirador ha sido en modo open source con la intención de ayudar. No es
no hay ningún modelo de negocio detrás ni nada parecido. Por eso no tenemos intención ni de homologarlo con certificado CE ni de exportar a otros países. Cuando empezó a salir la publicidad nos llegaron pedidos de, yo no sabría decir de cuántos países, con cuántos países hemos llegado a hablar, pidiéndonos equipos, y eso no es lo que nosotros, no es nuestro modelo de negocio ni estábamos autorizados. Estábamos autorizados a utilizar el equipo dentro de un estudio clínico, ¿no? Entonces, para ayudar, eso es lo que fabricamos. Fabricamos 620 equipos. Teníamos la línea dimensionada para poder fabricar 6.000 y cuando fabricamos los 620 ya no había la necesidad. Fue pues, en el periódico, no recuerdo quién fue el que hizo el comentario en el hospital de Vallebrón, decía que quedaron 24-48 horas para llegar a esa saturación, ¿no? Entonces, a partir de esa semana y media que estuvimos fabricando, dejamos de fabricar. Entonces, repartimos todos los equipos que habíamos fabricado y ahora ya estamos en condiciones de volver a, o esperemos no tener que volver a fabricar nunca respiradores, porque eso no es la idea, pero podremos volver si hace falta en algún momento. Pues un poco hemos dejado todo preparado o predispuesto, porque al final en la línea donde fabricamos el respirador estamos montando actualmente nuestro Leo, la línea donde montábamos el subchasis, el eje delantero del coche, y es una línea flexible y igual que la preparamos la podemos volver a montar y al revés, ¿no? Fenomenal. Muchas gracias, David. A continuación tengo una pregunta para Cristian, la formulo en castellano porque nos la han hecho en castellano. ¿Sabéis algún país donde el gobierno haya adoptado tecnologías como la vuestra para la gestión del COVID? ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, no hay ningún país que haya adoptado tecnologías como la nuestra. Yo creo que en el rango de soluciones que han adoptado los países, en el sentido de lo que podemos hacer nosotros, que es contrastar síntomas con enfermedades, la mayoría de países han optado por cuestionarios simples con 4 a 7 preguntas de los síntomas del COVID. Esta ha sido la adopción masiva. Algunos países han adoptado árboles un poco más complejos y le han puesto una cara de chatbot, lo cual ya es un nivel un poco más avanzado. Por ejemplo, Dinamarca sí que ha hecho este tipo de solución. Seguro que algunos otros, porque hay tecnologías para hacer esto de una forma más o menos sencilla. Lo que no ha hecho nadie es desplegar una solución que aporte diagnóstico diferencial, que no solo diagnostique o pregunte sobre los síntomas del COVID, sino de cualquier otra enfermedad. Espero poder dar la noticia pronto de que estamos trabajando con un gobierno y yo creo que nos sitúa en otro nivel, porque entonces ese gobierno será capaz de ver en tiempo real cómo están evolucionando los síntomas y los posibles casos de COVID en tiempo real en su área geográfica. Eso lleva a poder actuar a otro nivel y no emplear, digamos, los protocolos que se han empleado de confinamiento, que son los que se emplearon hace 100 años con la gripe española, quedaos en casa. Podremos ser un poco más quirúrgicos y decir aquí sí, aquí no, o incluso dar instrucciones personalizadas mucho más precisas, o incluso distribuir esos test a esos posibles positivos, que esto sí que se ha hecho en algunas regiones, que es mucho más inteligente que enviar a la gente con COVID a los centros de atención primaria y que ahí infecten al resto de gente que está ahí, ¿no? Pero, bueno, me he extendido un poco, pero un poco por ahí va. Perfecto. Ojalá nos puedas dar estas buenas noticias cuanto antes. Eso espero. Siguiente pregunta, tenemos una pregunta para Isabel i diu el següent. Diu, amb l'experiència que hem viscut, creus que ens manca teixit industrial? Jo penso que no, que tenim moltes fàbriques i que el que falta és recolzar-les, com abans deia, i que puguem ser fabricants de tots aquests productes, no? Però, per exemple, perquè us feu una idea, Espanya té 82 fàbriques, diguéssim, de la indústria farmacèutica i 52 són propietat
vull dir que no són de laboratoris farmacèutics de fora, sinó de laboratoris farmacèutics espanyols, i a Catalunya en tenim 37 de fàbriques. Així que jo crec que a nivell de productiu industrial tenim moltes fàbriques, però hem de seguir apostant-hi i recolzant-les perquè puguin ser de primer nivell i sobretot perquè quan arribin aquests casos, vull dir, com a país el que abans deia, hem de recolzar-les, que vol dir que puguem també comprar i tancar tot el cicle, diguéssim, necessari per tirar endavant i pel manteniment d'aquest teixit industrial. Però som un país que té una base industrial forta, però quan s'ha entrat en aquesta guerra de preus hem quedat algunes vegades que no podíem competir amb els països d'Àsia. Però ara, com deia, crec que s'ha posat de manifest l'estratègic que és apostar per aquesta indústria, ja que encara la tenim, val la pena, i com nosaltres que hi seguim apostant, que sí, que estem preparats i que només és falta d'organitzar-ho, pensar-ho i reforçar-ho. Perfecte. Moltes gràcies, Isabel. Se'ns acaba el temps i tot i que hi ha moltes preguntes, hi ha temps per una darrera pregunta, que serà pel Carlos Buesa. Y digo el següent, está formulada en castellà. ¿Prevéis un cambio en la postura de este gobierno o los sucesivos respecto a la necesidad de incrementar la inversión en I+D en el sector biomédico a largo plazo? No es nada. Solo tenemos 5 minutos, Carlos. A ver cómo lo solucionas esto. Bueno. Un verso, ¿cómo se llama? Un soneto me manda a hacer Violante, ¿no? En mi vida me he visto en tal aprieto. Bueno, a ver, yo creo que la pregunta es interesante, pero quizás no es la pregunta, ¿no? Si yo espero que este gobierno va a mantener una mayor sensibilidad que la que hemos visto en los últimos 8 o 10 años hacia la I+D y hacia la I+D en concreto del sector biomédico, hombre, yo espero que sí. Espero que sí porque estamos en una situación donde realmente venimos de muy abajo, ¿no? O sea, esto yo creo que con los que hemos visto el sector desde hace 20 años tuvimos un momento de mucha esperanza y luego esto con la crisis del 2008 pues se vino bastante abajo. Entonces, estos diagnósticos están hechos por COTEC, están hechos por ASEBio, por Catalunya Bio, por una serie de organismos que efectivamente señalan cómo hemos perdido comparativamente competitividad respecto a nuestros vecinos europeos, que tienen que ser nuestros comparables. Pero yo siempre hago la misma reflexión. Es verdad que el gobierno ha sido rácano, los gobiernos anteriores han sido rácanos, los autonómicos no han sido mejores. Aquí la verdad es que no hay cortinas donde esconderse. Y esto es así. Pero no es aquí donde tenemos el problema. Yo insisto que donde tenemos el problema es en la financiación privada de la investigación y de la I+D. Y mientras tengamos una especie de conciencia colectiva de que el mundo financiero es malo, es el coco, las empresas son malas y son el coco, y hay esta visión caricaturesca, ¿no? de lo que significa la iniciativa privada, pues yo creo que no vamos a salir de esta dinámica me refiero. Porque lo que es cierto es que la innovación de frontera cuesta muchísimo dinero. La innovación de frontera requiere inversiones a largo plazo, requiere seguridad jurídica, requiere perspectivas de que el que ha jugado, ha arriesgado, tenga un razonable beneficio. Y aquí yo creo que en España tenemos una situación no resuelta donde hemos pasado de ser un país eminentemente agrícola, que decían hace muchos años, a ser un país eminentemente país, que decía el bueno de Forges, a ser un país eminentemente rarito, donde por un lado tenemos un nivel de vida fabuloso, estamos probablemente entre los 20 o 25 mejores países del mundo para vivir, sin problemas, sin discusión, bajo cualquier métrica, pero al mismo tiempo la gente, es decir, la opinión pública tiene serios reparos a aceptar según qué dinámicas de este sistema que nos ha llevado a esta posición, que es el sistema capitalista, ¿no? Entonces, sin ánimo de entrar en polémicas, yo espero que el gobierno el que venga o el que la sustituya, pues efectivamente sea sensible en ese aspecto, pero al final yo creo que si queremos dar un salto hacia adelante, tenemos que encontrar ese estado de ánimo colectivo para entender que las inversiones en innovación
tienen que venir del sector privado, que esas inversiones tienen que estar protegidas, tienen que tener una seguridad jurídica y una capacidad de retorno en términos de beneficios. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que, bueno, este tema solo daría para una discusión en sí misma, ¿no? Y es un tema apasionante que también, bueno, pues tiene muchas vertientes y que seguro tendremos oportunidad de discutir en otros momentos. Pero nos hemos quedado sin tiempo. La verdad es que quería dar otra vez las gracias a todos los ponentes, Isabel Amat de Red Jufré, Cristian Pascual, Medictor, David García de SEAT, Carlos Buesa de Horizon. Creo que ha sido una discusión dinámica muy interesante. Hemos visto ejemplos muy diversos de cómo esta crisis sanitaria nos ha afectado, pero hemos visto también algunos aspectos comunes, ¿no? Como decíamos, pues esta voluntad de ayudar en situaciones de crisis, esta flexibilidad que hemos demostrado tener, esta creatividad para afrontar situaciones muy complejas que nos han llevado pues, a crear soluciones en tiempos récord, ¿no? Y creo que es algo de lo que debemos aprender para el futuro. Sin más, nos queremos despedir, eso sí, antes recordaros, i passo el català perquè hem tingut una sessió completament bilingüe, recordar-vos que tenim més sessions de Lessons Learned ja planejades pels propers mesos. La següent que tindrem al juny serà sobre la intel·ligència artificial i com aquesta ha ajudat a posar projectes de recerca als pacients. Tindrem convidats d'empreses i projectes fets amb intel·ligència artificial que ens explicaran com les seves tecnologies han ajudat els pacients i a la societat. Així que apunteu-vos i no us ho perdeu. Fins aquí la sessió del Lessons Learned. Melqui, no sé si hi ha algun tema més que vols dir abans que tanquem. Res més. Simplement comentar que en les properes hores posarem a disposició la sessió d'avui que ha estat gravada perquè tothom que no hagi pogut connectar-se avui la pugui veure. I res més, agrair-vos a tots la vostra col·laboració, als ponents, evidentment, la seva disposició per col·laborar i res més. Gràcies a tots i seguim connectats per a les properes activitats que llançarem. Perfecte. Moltes gràcies a tothom i gràcies a l'audiència. Gràcies. Gràcies. Gràcies.